Buenas noches a todos, mis hermanos. Un placer nuevamente con ustedes estar acá para que la palabra del Señor impacte sus vidas y sus corazones. Amén. Hoy en esta noche, en Interiorizando en la Palabra, vamos a continuar con lo que quedamos en la semana anterior, que era la confianza en Dios, en mantener una fe cercana, en hacer crecer nuestra fe día a día. Y el día domingo aprendimos algo muy importante. Entendimos que muchas personas necesitan ver para poder creer, ¿verdad? Estamos claros con eso. Amén. Pero y aún así hay muchas personas que aún viendo no creen. Vimos el caso el día domingo, ¿cierto? Y es importante entender eso porque el Señor nos está llamando a algo diferente a cada uno de nosotros. Para nosotros en la vida cristiana no es necesario tener que ver para poder creer en el Señor. Nosotros no somos llamados a ver algo, somos simplemente llamados a creerle a Él, a comprender que es más importante el poder creerle, el mantener esa confianza en el Señor, a que estar viendo algo para ver si yo puedo decir, creo en esto o creo en aquello. Para eso vamos rápidamente al libro de Juan 20, capítulo 20, versículo 29. Alguien por favor que me lo pueda leer, y un versículo que tocamos el día domingo. 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Pero vamos aún más profundo a esto, porque el apóstol Pablo nos dice algo muy importante en el libro de Hebreos. Para eso nos trasladamos rápidamente a Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Alguien más, por favor? Hebreos 11:1. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén, gloria a Dios. Un versículo muy conocido por todos nosotros en nuestro recorrido de vida cristiana, pero aún así, ¿cuántos de nosotros estamos comprendiendo realmente lo que dice esta palabra? ¿La estamos aplicando realmente o no es así? Porque si realmente tenemos fe, estamos completamente confiados en lo que el Señor está haciendo. Amén. Es así, amén. Si no es así, simplemente estamos caminando en una vida de dudas, una vida de temores, una vida de una incertidumbre a futuro de lo que pueda ocurrir, y dejamos de lado lo que realmente es importante: tener una convicción clara en el Señor, una fe que está creciendo constantemente. No algo que se tenga que quedar estancado, porque no sirve tener una porción de fe y que la tengamos ahí en un rincón, en una esquina. De eso no sirve para nada. Necesitamos tomar esa fe y hacerla crecer, hacerla algo más grande, más poderoso, porque para eso hemos sido llamados. Amén. Ahora les voy a decir una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Usted es un hombre o una mujer de fe? Amén. Son un hombre y una mujer de fe. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es eso. Qué bueno que lo podamos expresar con nuestra boca, porque son pasos que tenemos que empezar a dar. Si en este momento usted no pudo responder esa pregunta, hay que empezar a analizarse. Porque si no estamos seguros de responder esta simple pregunta, estamos yendo por un camino erróneo. Amén. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿El apóstol Pablo fue un hombre de fe? Amén, ¿verdad? Claro que sí. Vemos en la palabra cómo él fue un hombre que
sufrió, que padeció, que pasó diferentes circunstancias donde cualquiera puede decir, hasta aquí llego. No doy un paso más, porque si doy otro más, me va a pasar otra situación de las que ya me había pasado antes. Sí, cualquiera puede decir eso, pero qué curioso, el apóstol Pablo quería seguir dando pasos de fe. Quería avanzar aún más de lo que ya había avanzado. Quería demostrar que Dios ante todo es más grande que todo aquello que está a nuestro alrededor. Amén. Porque también el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente, que cuando estamos en medio de la prueba, no es razón ni justificación el enojarse con Dios. Cuando estamos en medio de esa prueba, no tenemos por qué, ni siquiera nos tiene que pasar por nuestra mente el molestarnos con el Señor. Y aún más, hermanos, y pongan mucha atención a lo siguiente, no podemos sentirnos tristes, porque la prueba no está hecha para que usted y yo nos deprimamos. No está hecha. Y quiero que me digan un amén, porque esto es importante entenderlo. Y aún más, no es para caer vencidos. Tenemos tres cosas importantes hasta este momento. No tenemos que enojarnos con el Señor, no podemos entristecernos, ni mucho menos caer vencidos ante la prueba. Porque la prueba, escuchen muy claro, demuestra nuestro compromiso con el Señor y también la confianza en Él. Eso es lo que está demostrándose en la prueba que estemos pasando o ya hayamos pasado o que a un futuro vayamos a estar. ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. Amén. ¿Muy claros? Amén. Es que necesito realmente, y el Señor necesita que ustedes entiendan lo que hoy Él está hablando. Amén. Es importante entender que lo que el Señor hace en medio de la prueba no es para que nos rindamos, es para un crecimiento. Amén. Es para que podamos vencer y tomar con nuestras manos el galardón. Amén. No es para que volvamos atrás. No es para que suframos, es para que aprendamos. Entonces dice Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Amén. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que en medio de las tribulaciones vamos a formar algo que se llama carácter en nuestra vida. Vamos a formar algo que se llama carácter, que no nos va a dejar intimidar hacia lo que venga allí, en ese lugar. Aparte de eso, es cuando nosotros afianzamos nuestra fe en el Señor. Es cuando ya estamos sobre esa roca que es Jesús en nuestra vida, donde podrá venir cualquier cosa a decirnos, a movernos, a molestarnos, pero no nos vamos a mover de allí. Así es. Porque estamos seguros y confiados de que el Señor es aquel que me va a dar ese pase de salida. ¿Estamos claros, verdad? Amén. Ahora, cuando nuestra fe ha crecido y entendemos que estamos creciendo en el Señor y nuestra fe sigue expandiéndose más y más y más, es cuando llegamos a algo que se llama perseverancia. Nosotros no podemos llegar y decir que somos perseverantes
si no hemos pasado la prueba. No podemos decir que nosotros somos perseverantes si hemos caído y hemos dicho, no, hasta aquí me quedo. Donde ponemos ese freno de mano y decimos, no, de aquí no me muevo porque si sigo más me va a ir peor. Eso es alguien que no es perseverante porque no está confiando en lo que el Señor tiene. No está confiando en lo que el Señor va a hacer. No tiene claro realmente en su vida hacia dónde tiene que caminar. Y el Señor nos está diciendo, si usted es un hombre o una mujer que ha crecido en la fe, ha aprendido a ser perseverante. Fuera de allí no puede ser, no hay forma, no hay caso. El apóstol Pablo dice la palabra que él fue una persona que perseveraba, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa el tipo de presión que estuviera pasando, viviendo, él siempre iba hacia adelante. Amén. Amén. Porque cuando el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Corinto, él daba una lista de todas las adversidades que él iba pasando y pasó. Pero él concluyó con una palabra muy importante: no desmayamos. Él no cayó, no dejó que la circunstancia lo aplastara, no dejó que la circunstancia lo matara, no dejó que la circunstancia lo humillara. Más aún, siempre daba gloria a aquel que siempre se la merece. Amén. Y esto lo podemos ver claramente en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. 2 de Corintios 4, 16, 18. Alguien, por favor, con voz fuerte. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios, porque dice, aunque nuestro hombre exterior se vea desgastado, el interior no obstante se renueva día a día. Amén. Amén. Dios, bajo su misericordia, nos dice, es tu momento de avanzar. Es tu momento de tomar esa circunstancia y decir, ya no más, voy hacia adelante, porque lo que hay allá adelante es la meta donde voy a ganar, donde la victoria está presente, no donde voy a detenerme, porque no es allí donde el Señor nos está llamando a algo más, a algo nuevo, a algo fresco, a algo poderoso para beneficio de cada uno de nosotros como sus hijos. Más allá, dice que aunque la tribulación esté allí, esa va a ser siempre momentánea. No es algo que te va a atacar toda tu vida y va a estar ahí siempre. No, es momentáneo. Pero teniendo en claro que siempre siguiendo y creyendo de que el Señor va a hacer algo. Teniendo la confianza plena en Él. Porque si no, no la vamos a lograr pasar. Es así de simple. Ahora, muy bien, Pablo demuestra también lo siguiente, que en medio de las circunstancias, sea cual sea esa, hay que mantenernos en gozo. Así es. Mantenernos en gozo. ¿Y qué tan importante es eso? Me pueden decir, ¿por qué me tengo que mantener gozoso si hay algo que me está agobiando, si hay algo que me está presionando mucho? Mi hermano, porque en medio del gozo el Señor trae libertad. Amén. Es así, es simple, es así, es razonable, pero aún así a veces no tenemos siquiera que
ponernos a pensar para poder hacer algo y lograr lo que el Señor pide. Muchas veces el Señor nos pide cosas que no tienen razón para cada uno de nosotros, pero es que no nos importa a nosotros tener ese raciocinio, simplemente nos importa ser obedientes. Cuando comprendemos que estamos en obediencia al Señor, Él va a hacer las cosas a tu favor. Amén. Amén. La semana pasada les contaba ciertas situaciones que he pasado en mi vida juntamente con mi familia. Lo cité muy brevemente. Les decía de que hubieron momentos en donde hoy podía comer algo, pero el día de mañana no sabía si iba a comer algo. En medio de esa circunstancia que sí, cualquiera puede decir fue difícil. Yo puedo dar fe, sí, fue difícil. Fue situaciones que yo puedo decir no se lo deseo a nadie. No, jamás. Pero el Señor nos llamó a pasar ese desierto. Queriendo yo o no queriendo, el Señor así lo quiso. Pero en medio de todas esas situaciones, el Señor me enseñó. Me enseñó a creer en Él. Me enseñó a que mi fe tiene que crecer. Me enseñó a que tengo que ser humilde. Me enseñó a que tengo que darle gracias en todo momento. Porque si no hubiera sido por esa situación, mi fe estaría como en un inicio. Con esa porción de fe base que nos da el Señor Ataúz. Así estaría. Y aunque en ese momento fue difícil, y en muchos momentos, y mi esposa puede dar fe en eso, de que pude haber flaqueado y haber creído, haber caído, el Señor siempre me levantó. Amén. Amén. Porque puedo decir, no es fácil, no es sencillo, no es bonito, para nada. Pero el Señor siempre da respuesta. Porque así como pasé esas situaciones, el Señor nunca me desamparó. Amén. Aunque el día de hoy yo hubiera tenido techo, mañana no sabía, pero el Señor nunca me desamparó. No sabía qué podía hacer con mis hijos, pero el Señor nunca me desamparó. Amén. Amén. Qué bueno. Porque ¿qué pasó allí? Mi fe creció en Él. Y cuando nuestra confianza está plena en el Señor, Él actúa a favor de nosotros, sus hijos. Amén. Sea cual sea la circunstancia. Porque mi circunstancia fue esta y fue aquella, la de ustedes puede ser esta y esta otra. No importa, pero siempre y cuando nosotros entendamos que por medio del Señor hay una salida, allí es hacia donde nos debemos de dirigir. Amén. 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 Porque como decíamos, Pablo tuvo gozo. Y el Señor también me enseñó en medio de esa circunstancia a gozarme en Él. Aleluya. Amén. Me enseñó a alabarle en medio de cualquier situación. Me enseñó que Él tiene que ser primero, no importa lo demás. Pero tuve que pasar por esas circunstancias, por esa prueba, para comprender y ser alguien mejor. Para entender que mi mirada tiene que estar fija en Él. Aleluya. Para poder dar pasos de fe reales y concisos, sin mentiras, porque si no, no sería la persona que soy ahora. Porque por medio de la fe, las puertas se abren. Amén. Aunque no las veamos. Porque es difícil estar en medio de la situación y no ver que las cosas empiezan a ocurrir. Así es.
pero cuán satisfactorio es cuando el Señor responde. Gloria a Dios porque es así. Gloria a Dios. Dice Filipenses 4:11 al versículo 13. Filipenses capítulo 4, 11, 13. Amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Pablo pasó por muchas circunstancias. Él tuvo mucho a como no tuvo nada. Él vivió bien a como estuvo en penurias. Pablo fue un hombre que fue golpeado, fue un hombre que fue apedreado, fue un hombre que fue encarcelado, fue un hombre que fue perseguido, fue un hombre que fue azotado. Solo le faltó morirse, pero el Señor lo sostuvo. Tal cual, por el Señor lo sostuvo. ¿Por qué? Porque estaba dando testimonio. Porque iba de un lado a otro demostrando la palabra del Señor. De que Dios es un Dios fuerte, un Dios bueno, un Dios justo. Un Dios que tiene preparado grandes cosas. Pero padeció y aprendió a padecer. Por en medio de toda esa circunstancia, estaba siempre gozoso. Estaba siempre dándole gloria a Dios. Estaba siempre creciendo su fe constantemente. Aprendió a tener carácter real. Fue un hombre de ejemplo para cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice, aprendan del apóstol Pablo. Porque así como Él ha padecido y padeció en su momento, nosotros también. Y tenemos que tener claro y tener nuestra mirada fija en el Señor para que cualquier cosa que venga a nosotros no nos afecte ni nos haga caer. Así es. Amén. Amén. Porque en la palabra de Dios también vemos 1,000 ejemplos de qué es tener fe en el Señor. Hay ejemplos vastos y hay abundancia de esto. Pero también les digo lo siguiente: ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto confiar en el Señor? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? O aún más, ¿cuál es la razón de que no podamos entender que en la fe hay poder? ¿Qué es lo que está pasando que no entendemos eso? Un primer lugar es que no hay confianza en Dios. No creemos en Él. O simplemente dejamos de creer a medio camino. Pero ¿qué más? ¿Qué puede haber razones? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué razón puede haber de que nos cuesta confiar en el Señor? ¿Alguien? Quizás porque queremos las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. ¿Porque queremos las cosas a nuestra manera? Sí, claro. El tiempo que pretendemos también asignarle a eso. El tiempo que debemos de entregarle a Él. ¿Qué más? Porque no vemos. Queremos que sea ya, rápido. Porque no soportamos que dure mucho la prueba. Hay 1,000 razones por las cuales podemos decir de que nuestra confianza puede caer. Pero tenemos que tener en claro lo siguiente: si
no creemos en Él simplemente es porque nos hemos molestado con el Señor, o cuando estamos en medio de las circunstancias nos entristecemos, nos agobiamos, nos dejamos vencer por cualquier espíritu que quiera molestarnos, o aún a su vez también, como estábamos conversando al inicio, simplemente nos dejamos vencer desde un inicio. Porque el Señor es claro que cuando nuestra confianza está cimentada realmente en Él, nada nos puede tocar. No puede tocarnos absolutamente cuando el Señor está fervientemente en nuestras vidas. Amén. O les hago la pregunta también, ¿acaso cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, no tuvo fe? Él tuvo que tener fe, claramente, por supuesto, así lo fue. Pero vamos a leer lo que dice la palabra en Daniel capítulo 6, versículos 22 y 23. ¿Alguien más que me pueda ayudar? Daniel capítulo 6, versículos 22 y 23. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Porque qué? Había confiado en su Dios. Los leones no le tocaron porque él había confiado en el Señor. Y el Señor envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones. Amén. ¿Por qué? ¿Pero qué tuvo que haber ahí? Confianza en Dios. ¿Qué cosa? Confianza en Dios. Cuando estamos fuera de la confianza del Señor, no pretendamos en ningún momento que Él nos proteja. No podemos exigirle al Señor de que nos proteja ante cualquier circunstancia o mal. No podemos, no tenemos derecho. Solo cuando confiamos en el Señor, Él nos va a respaldar. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Todo está muy claro. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos da una palabra y es que no nos debemos de quedarnos sentados. Es cuando nosotros nos debemos de levantar y empezar a hacer, a activar esa fe que el Señor nos ha puesto delante de cada uno de nosotros. Y es cuando no importa lo que nos puedan decir, lo que están aquellos a nuestros errores, cuando Dios habla con su palabra, esa palabra es absoluta. Cuando Él habla, esa palabra se cumple, es hecha. Ahora, ¿por qué les digo esto? Pues para eso vamos a la palabra en Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo,
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Dice que por la fe Noé, el Señor mandó condenación. Y es que el Señor había advertido y por medio de su Hijo intentó advertir a los demás. ¿Pero qué recibió Noé a cambio? Burlas. Dijeron que era loco, que cómo podía ser eso posible. Pero aún así Noé fue obediente a lo que el Señor le mandó. Y por su obediencia y su fe viene lo que ya conocemos de esta historia. Aún más, esto queda claro de que cuando el Señor habla, Él cumple. Cuando el Señor nos da promesas a cada uno de nosotros para cuando terminemos esa circunstancia que nos está molestando, esa palabra se empieza a cumplir. Así es. Porque es momento de cuando usted y yo tomamos decisiones correctas, de decir, Señor, yo confío en ti y realmente me gozo delante de tu gloria y de tu presencia cuando estamos dando esos pasos de fe, esos pasos firmes hacia la verdad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero también, ¿qué dice Génesis 6:22? Dice así la palabra del Señor, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. A todo. No es a lo que me conviene o a lo que yo crea. Es lo que Él dice y se acabó. Punto. Aunque nos guste o no nos guste, aunque usted crea que algo puede hacerse de mejor manera, es como el Señor dice y dicta. Y se acabó. El Señor no está buscando tu aprobación, no está buscando tu forma de pensar o lo que usted quiera hacer. Simplemente su palabra es absoluta y se acabó. Así es. Amén. 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 Gloria a Dios. Porque cuando estamos confiados en Dios, Él nos hace ganar batallas. Amén. Así es. Porque a veces también el Señor entrega estrategias a cada uno de nosotros que aunque para nosotros no tengan sentido, para Él son las correctas. Amén. Les voy a dar un ejemplo. En este fin de semana, nuestro hijo Sebastián se estuvo despertando siempre como a la misma hora, de 2, 3, 4, 5 de la mañana pasaba despierto y no podía dormirse. Para nosotros es algo totalmente fuera de lo común porque él siempre ha dormido de la mejor manera, gracias a Dios. Pero estábamos extrañados y decíamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? El Señor nos dijo lo siguiente, que había un espíritu que le estaba atormentando y no le dejaba descansar. Él no podía cerrar sus ojitos que eran segundos y ya se despertaba otra vez. Nosotros preocupados, pues el Señor nos habló y nos dio una serie de estrategias que para nosotros no tenían sentido ni razón alguna. Para nada. Mi esposa que está aquí puede dar fe en eso. No tenían sentido. Pero el Señor dijo, hagan de tal, tal y tal manera. Así lo hicimos por la gloria de Dios. El día de ayer, Él descansó como hace tiempo no lo hacía. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Ser obedientes en primer lugar. Y seguir al pie de la letra la instrucción que Él nos había dado. Es así. Si hubiéramos hecho algo o dejáramos de hacer algo de lo que Él nos pidió que hiciéramos,
estoy seguro que no hubiera ocurrido nada. Amén. Porque el Señor entrega estrategias con un fin. Y Él sabe el por qué. No es nuestro trabajo decir el por qué. Ni buscar, ni pensar por qué es así. Simplemente como nosotros, sus hijos, debemos de aprender a decir, sí, Señor, así es hecho. Amén. Se acabó. Amén. Porque dice también la palabra que por esta misma fe, cuando el Señor nos entrega y nos hace ganar batallas, por esta misma fe, los muros de Jericó cayeron a los 7 días. Amén, ¿verdad? Es una estrategia. Y usted me puede decir, ¿cómo fue esa estrategia? Dar vueltas alrededor, tocar trompetas. Esa fue la estrategia del Señor y el Señor hizo. Así es. Amén, ¿verdad? Es así. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para que nos quede más claro, vamos a leer Josué 6, capítulo 6, versículo 15 al 16. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Todos los días daban una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. Al 7º día dieron 7 vueltas. Y cuando llegó el momento se tocaron las trompetas y el Señor derribó las murallas. Pero ¿qué tuvo que hacer el pueblo? Ser obedientes. No tenían que decir el por qué estamos haciendo esto, por qué de esta manera. No era momento de decir por qué, era simplemente el actuar, el hacer. Porque cuando usted y yo hacemos, las cosas ocurren. Si nos quedamos sentados con esa pequeña porción de fe que tenemos desde un principio, nada va a ocurrir. Nada va a pasar. No pretendamos de que como el Señor es un Dios de amor, las cosas van a pasar por acto de magia. No, así no funciona. El Señor nos pide que hagamos. Nos pide que realmente confiemos en Él. Nos pide que realmente tu fe empiece a crecer. Pero si no pasas por el fuego, esa fe no crece. Si no pasas por la circunstancia que es necesaria, tu fe no crece. No pretendas que si estás con una vida tranquila porque no has tenido ni has tomado la decisión de dar pasos, no pretendas de que ni creas que estás creciendo. El Señor nos hace pasar pruebas con el fin de que nuestra fe crezca en Él, para que nuestra confianza aumente en Él. No para que caigamos, no para que nos rindamos, no para que suframos, no para ninguna de esas cosas, es para que crezcamos. Porque el Señor así lo ha pedido. Entonces, el Señor nos entrega estrategias siempre y cuando confiemos en Él, las podemos ganar. Y eso ya lo entendemos, gloria a Dios. Hasta este momento, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? ¿Alguien? ¿O todo por la gloria de Dios está completamente claro? Amén, gloria a Dios. Entonces, yo les voy a dejar una tarea en este momento, no para que la hagan ahorita, sino para cuando lleguen a sus hogares
lo hagan y empiecen a interiorizar lo que es la palabra del Señor. Para eso, yo les digo, tomen su palabra, la espada que el Señor les ha entregado a cada uno de ustedes y se lean Hebreos el capítulo 11. Para que tengan una amplitud de cómo el Señor a lo largo de la palabra, aquellos que tuvieron fe lograron más. Aquellos que tuvieron fe ganaron. Aquellos que creyeron, Dios les recompensó. Amén. Porque es necesario que usted y yo hoy entendamos que siempre y cuando confiemos en Él, victoria hay. Siempre que confiemos en Él, hay galardón. No importa qué tan larga sea esa circunstancia, no importa qué tan difícil también se ponga, eso no importa. Porque cuando estamos en Él, eso no es nada. Cuando estamos en Él y comprendemos que lo más grande es el Señor, no hay circunstancia, no hay situación, no hay prueba que te pueda hacer caer. Porque cuando Él está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy el Señor entonces quiere enseñarte de que la confianza en Él es importante. De que la fe en Él es importante. De que tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro fin acá en la tierra. Porque así como el apóstol Pablo fue que padeció muchas circunstancias, siempre tuvo una razón aún más grande de seguir adelante, nosotros de igual manera hemos sido llamados a dejar huella en Él. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, entonces que esta palabra no sea olvidada en tu espíritu. Grábalo por completo porque es necesario que la guardes, pero más que la guardes, que la actives, que la empieces a usar, porque cuando tú confías en Él, buenas cosas empiezan a ocurrir. Amén. Gloria a Dios, hermano y hermana. El próximo domingo a las 9:20 de la mañana les estamos esperando para una bella y poderosa mañana con el Señor, porque el Señor día a día tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y a cada uno que estamos aquí presentes, de igual manera, bendiciones. Muchas gracias. En nombre de Jesús, Señor.